Hola a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hola, ¿qué tal? Pues con muchísimas ganas de que llegara este momento, la verdad. Ya, yo también estaba deseando entrar en materia con esto. Es que hoy traemos un material verdaderamente fascinante que nos ha hecho llegar nuestra audiencia. Vamos a sumergirnos en unos apuntes muy específicos. Sí, son unas notas muy concretas. Exacto, están fechadas el 6 de marzo y llevan por título Episodio 41, Santa Coleta de Corbie. Ujú. Y la misión que tenemos hoy en este análisis a fondo es extraer la esencia pura de este texto que en el fondo nos plantea un dilema inmenso y súper complejo. Desde luego que lo es. O sea, ¿cómo demonios se puede reformar una estructura colosal desde su interior sin romperla en pedazos durante el proceso? Esa es la gran pregunta que vertebra todo el documento. Claro. Y para plantear este escenario, el texto nos sitúa en un contexto histórico muy concreto. Viajamos al siglo XV. Un siglo complicado, sí. Muchísimo. El texto describe esta época como un momento histórico en el que la Iglesia vivía lo que denomina una triple crisis. Eso es, una crisis a 3 niveles. Habla, literalmente, de divisiones, de tensiones internas y de una profunda relajación espiritual. Ujú. O sea, el panorama que nos pintan los apuntes es el de una institución gigante, un transatlántico, que básicamente se está tambaleando. Totalmente. Así que vamos a desgranar esto, porque el texto nos presenta una figura central para entender esta dinámica de cambio estructural. ¿Podrías contextualizar para quien nos escucha quién es esta figura y qué nos dice el material sobre ella? Por supuesto. A ver, el documento nos presenta a una mujer llamada Coleta. ¿Vale? Los datos que nos da el texto son muy precisos. Nos explica que era una mujer francesa, perteneciente a la Orden de las Clarisas, Ujú. y lo verdaderamente crucial que establecen estos apuntes es que en medio de ese escenario de crisis casi sistémica del siglo XV que acabas de mencionar, esta mujer experimenta una llamada muy clara. ¿Una llamada a qué, exactamente? Pues, y aquí está el primer giro interesante, esa llamada no es a crear algo nuevo de la nada. Ya. No es a fundar un movimiento paralelo, sino a volver al espíritu original de los fundadores, que en su caso son San Francisco y Santa Clara. O sea, frente a esa relajación espiritual generalizada, el enfoque que asume esta figura es una vuelta radical a los orígenes. Exactamente. Y esto nos lleva al concepto central y francamente más revolucionario de todo el texto. La premisa es lo que el documento define como una reforma sin ruptura. Reforma sin ruptura. Fíjate que suena hasta contradictorio a veces. Claro, porque la idea fundamental que se expone aquí es que esta transformación que ella impulsa no se hace desde la protesta vocal o la queja. Ya. No se trata de alzar la voz contra las tensiones o las divisiones, sino que el cambio se articula única y exclusivamente desde la santidad personal. Es un enfoque que, si lo piensas, desafía por completo la lógica habitual que tenemos sobre cómo se cambian las grandes estructuras. Totalmente. Y por eso es tan fascinante analizarlo hoy. A ver, esto me choca un poco y creo que es el punto perfecto para detenernos. Claro, dime. Porque cuando pensamos en reformar algo que está en crisis, ya sea una institución histórica, un gobierno o incluso una empresa hoy en día, casi siempre imaginamos ruido. Ujú. Imaginamos conflicto. Exacto. Imaginamos protestas, manifestaciones, quizá derribar lo viejo, despedir a la cúpula directiva para construir algo diferente. Sí, la bola de demolición. Eso es. Pero la visión de Coleta aquí es que ella impulsó una reforma profunda dentro de su propia orden de una manera silenciosa. Así lo expone el documento. Y esto me genera muchísima curiosidad. ¿Cómo se materializó exactamente esta idea en la práctica? Es una gran pregunta. Porque suena muy bien en la teoría, pero el papel lo aguanta todo. ¿Qué hizo realmente, según lo que nos revela la fuente? Pues el documento es muy metódico al explicar cómo se llevó a cabo esta reforma sin ruptura. A ver. Detalla que esta transformación profunda se basó en restaurar 4 pilares fundamentales. Y fíjate en la palabra, no es inventar, es restaurar. Restaurar, claro, volver a lo que ya había. Eso es, el texto enumera específicamente estos 4 frentes: la vida contemplativa, la pobreza estricta, la clausura fiel y la austeridad evangélica. Vale, 4 pilares muy exigentes. Muchísimo. El planteamiento de estos apuntes es que, ante una institución inmensa que sufría de esa relajación espiritual, la metodología de esta mujer consistió en aplicar un rigor absoluto en su propio entorno, a través de estos 4 pilares. Ujú. La vida contemplativa sugiere un enfoque total en la interioridad y la oración.
La pobreza estricta y la austeridad evangélica actúan como un contrapeso directo a esa relajación y opulencia de la época. Claro, lógico. Y la clausura fiel implica un recogimiento absoluto, apartarse del mundo. Espera, para no perder a nadie con los conceptos técnicos. Cuando el texto habla de clausura fiel, básicamente se está refiriendo a encerrarse, ¿verdad? Sí, A aislarse físicamente del mundo exterior y de la sociedad. exactamente. Es un aislamiento físico y espacial muy, muy estricto. ¡Wow! La idea de la clausura es crear un espacio delimitado donde la influencia y el ruido del mundo exterior no puedan entrar, permitiendo así esa vida contemplativa de la que hablábamos. Es una decisión radical de separación. Lo es, sin duda. Es un método basado en la máxima exigencia, volviendo a lo que el texto llama el espíritu original. Es brutal. Y para que nuestra audiencia pueda visualizar la magnitud de este enfoque, a mí me gusta pensar en una analogía. A ver, cuéntame. Imaginemos una casa antigua, una mansión enorme y centenaria que tiene problemas estructurales severos. ¿Vale? Las vigas están podridas, el techo gotea. Esas serían las divisiones y las tensiones internas del siglo XV que menciona el texto. Buena imagen. El instinto humano más básico, cuando una casa amenaza con derrumbarse, es traer la bola de demolición. Claro, tirarlo todo. Quejarse del arquitecto anterior, tirarla abajo y empezar a construir un edificio completamente nuevo, moderno y con otras reglas. Sí, es lo que haríamos casi todos. Pero el método que nos describe el documento sería el equivalente a rechazar de plano la demolición. Exacto. En su lugar, esta mujer decide bajar al sótano, buscar los planos originales de los primeros arquitectos, que el texto identifica como San Francisco y Santa Clara, y empezar a reparar los cimientos desde dentro. Piedra a piedra. Piedra a piedra, reforzando las vigas originales con esos 4 pilares de austeridad, pobreza y encierro. Es una analogía fantástica. Y lo más llamativo de todo esto es que el texto nos da un resultado directo y tangible. Afirma que gracias a este método aparentemente pasivo, ella logró fundar numerosos monasterios reformados. Fíjate qué paradoja. Es decir, esa restauración microscópica interna generó una expansión macroscópica. Y esa analogía de la casa ilustra a la perfección la dinámica organizativa que describe el texto, porque reparar los cimientos desde el sótano, en lugar de demoler el edificio desde fuera, requiere una comprensión profundísima de la naturaleza de esa estructura. Totalmente. Y además requiere aceptar que tú eres parte de esa estructura. Lo fascinante de este punto es que nos obliga a mirar el marco conceptual que sostiene toda esta forma de actuar. Claro, no es solo hacer por hacer. Exacto. El texto no se queda solo en la anécdota histórica, sino que profundiza en el porqué. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el material introduce un apartado teológico bastante denso. Sí, entra en materia teórica. Nos habla de lo que define literalmente como la auténtica reforma en la Iglesia. Pero a ver, si yo veo que mi comunidad, mi empresa o mi institución se desmorona por la corrupción o la relajación, el instinto es rebelarse. Lógico. Es decir, esto está mal y voy a cambiarlo a la fuerza. Sin embargo, el texto plantea unas reglas muy distintas. Sí. ¿Cómo articula el documento esta supuesta auténtica reforma? Lo articula estableciendo unos límites muy severos. El documento estructura esta visión basándose en 3 noes muy categóricos. 3 negaciones. Sí, son 3 negaciones que definen lo que, según esta filosofía, constituye un verdadero cambio estructural. El texto afirma que la auténtica reforma, primero, no nace de la rebeldía. Vale. Segundo, no rompe la comunión. Y tercero, no desprecia la tradición. Vale. Pero detengámonos ahí porque esto tiene mucha miga. Muchísima. No nace de la rebeldía. Suena casi a sumisión o a rendición, ¿no? Entiendo por qué lo dices. O sea, ¿cómo justifica el texto que la solución ante una crisis sistémica sea aparentemente agachar la cabeza y no rebelarse? Es que el texto no lo plantea como sumisión, sino como una cuestión de eficacia estructural. A ver, explícame eso. Fíjate en la carga conceptual de estos 3 puntos en conjunto. El enfoque de esta época asume que la rebeldía, por su propia naturaleza, es destructiva para el contenedor. Ya. Si tú te rebelas, frontalmente, argumenta esta filosofía, inevitablemente rompes la comunión. O sea, divides. Grupo que ya estaba dividido. Eliminas la unidad y, al despreciar la tradición, es decir, al tirar los planos originales de tu analogía de la casa, ya no estás reformando la institución, estás fundando una nueva. Claro, estás haciendo otro edificio distinto. Exacto. El texto descarta la rebeldía
porque considera que el enfrentamiento abierto rompe el molde que intentas arreglar. Qué interesante. Entonces, la gran pregunta que se hace el propio documento es, si la reforma no nace de la queja, ni de la ruptura, ni de destruir lo anterior, ¿de dónde nace? ¿Y qué responde? Pues la respuesta que da es inequívoca. Nace de la conversión personal. La frase lapidaria que utiliza para cerrar esta idea es: la Iglesia se purifica desde dentro. Uf, es un debate filosófico y organizativo tremendo. Se purifica desde dentro y nace de la conversión personal. Sí, son palabras mayores. Básicamente lo que plantea esta figura histórica, y lo que el texto subraya, es que el peso de transformar una institución mastodóntica recae única y exclusivamente sobre los hombros del individuo y su propia moralidad. Así es. Hoy en día estamos súper acostumbrados a pensar que para cambiar un sistema hay que cambiar primero las reglas del sistema, presionar a los líderes, cambiar las normativas. Todo de arriba hacia abajo o desde fuera. Exacto. Pero la lógica que destilan estos apuntes es diametralmente opuesta. Sostiene que cambiar el sistema es solo una consecuencia, un efecto secundario, y que el único motor real de ese cambio es cambiar primero al individuo. Eso es. Es decir, purificar la institución requiere inexcusablemente purificar a las personas que la componen, empezando por uno mismo en silencio y sin recurrir al ataque. Exacto. Es una filosofía de la responsabilidad individual llevada a su máxima expresión. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que nos está diciendo el texto es que quejarse del sistema es lo fácil. Ya, es lo que hace todo el mundo. Lo verdaderamente revolucionario, lo difícil, es encarnar el nivel de exigencia que le pides a la institución. Totalmente. Y eso nos lleva a cómo el documento maneja el choque con el mundo exterior, porque una institución con 3 crisis simultáneas evidentemente va a recibir golpes de todas partes. Claro. Y sobre ese choque con el mundo, los apuntes tienen una sección dedicada a la dimensión apologética. Eso es. Y espera, para aclarar el término técnico, y que nadie se nos pierda, cuando el material habla de apologética, se está refiriendo básicamente a la defensa de la fe, o, en este caso, a cómo defender a la institución de los ataques y críticas históricas, ¿verdad? Totalmente. Es el arte de la defensa. Y lo curioso es cómo aborda esta defensa el texto. A ver, Porque ante las críticas históricas a la Iglesia por sus crisis, el documento no propone elaborar una respuesta teórica, ni escribir tratados, ni lanzar un contraataque argumentativo. no propone un debate de ideas. Para nada. En su lugar, expone que la única respuesta válida son los santos reformadores. Las personas. Es decir, encarna la defensa en figuras humanas concretas. Y lo hace destacando un patrón de comportamiento fascinante. Una secuencia de acciones frente a la crisis. Ujú. El texto dice que estas figuras no huyeron, no atacaron, no destruyeron. O sea, volvemos a definir el éxito por lo que no se hace. Exactamente. Ante la crisis profunda, el instinto es huir, abandonar el barco, o atacar culpando a los demás, o destruir, quemando las naves. Claro, es lo más visceral. El patrón que establecen los apuntes es el de permanecer. Y la secuencia culmina con una afirmación que es probablemente el núcleo pragmático de todo este análisis. El texto concluye: se santificaron y eso transformó estructuras. Uf, se santificaron y eso transformó estructuras. Me parece vital detenernos a reflexionar sobre la mecánica de causa y efecto que plantea esa frase. Sí, tiene muchísima profundidad. Porque el autor de los apuntes no lo presenta como un acto de magia, tipo, rezó muy fuerte y el edificio se arregló solo. No, no es pensamiento mágico. La premisa es que esa santidad individual, entendida como esa vida de máxima austeridad y rigor de la que hablábamos al principio, tiene un poder pragmático real. Ujú. Es decir, la acción íntima y personal de someterse a esa disciplina emite una especie de onda expansiva silenciosa. Esa es la imagen perfecta. Y esa onda choca contra los muros de la institución, y en lugar de agrietarlos como haría una protesta, los realinea, los corrige por pura fuerza de atracción o de ejemplo. Es una lectura muy aguda. El documento no describe una huida hacia una espiritualidad abstracta o desconectada de la realidad. Al revés. Ya. La premisa aquí es que asumir esa pobreza estricta y esa vida contemplativa es, paradójicamente, la herramienta más práctica y política para lograr la reforma estructural. Claro. La verdadera respuesta a la crítica no es ganar un debate dialéctico, sino presentar la evidencia irrefutable de una vida transformada. Si tú te transformas tu entorno inmediato y eso eventualmente escala a la estructura. Es como tirar una piedra en un estanque. Exacto.
Y esto enlaza de forma brillantísima con el reto que el texto le lanza a quien lo lee hoy. Claro, porque todo esto suena fenomenal para una monja francesa del siglo XV. Analizar la historia es cómodo. Muy cómodo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo aterriza el autor toda esta filosofía en la gente que nos acompaña hoy escuchando esto? Porque sé que los apuntes tienen una sección llamada Actualización para hoy, donde lanzan un guante bastante duro. Sí, no se andan con rodeos. No quieren que esto se quede en una anécdota de archivo. El documento interpela directamente soltando unas preguntas que son como dardos. Totalmente. Dice, ¿ves problemas? Empieza por tu conversión. Y remata con, ¿deseas una iglesia más santa? Sé más santo. Es una interpelación brutal. Te deja sin escapatoria. Te quita cualquier excusa para quejarte. Es un recurso retórico implacable. Lo que hace el documento ahí es eliminar de un plumazo cualquier posibilidad de victimismo o de echarle la culpa a la estructura abstracta. Ya no vale señalar a los demás. No, el enfoque asume que la distancia entre la crisis institucional y la solución es exactamente la misma que la distancia entre el individuo y su propia mejora moral. ¡Qué potente! Por eso responde a la pregunta ¿deseas una institución mejor? Con el imperativo sé tú mejor. No exige que cambien los líderes ni que cambien los demás. Exige el cambio propio como punto de partida innegociable. O sea, yo soy responsable. Exacto. Y para redondear todo este marco conceptual, el texto nos regala una metáfora final que es visualmente muy potente. Sí, la frase exacta de los apuntes es «La reforma comienza en la celda interior». Me parece una imagen poética pero también súper exigente. Lo es. Basándonos en lo que nos ha venido contando el texto, ¿cómo podemos conceptualizar esa celda interior? Porque no creo que nos estén pidiendo a todos que nos vayamos a vivir a una cueva. No, claro que no. Esa celda interior es la aplicación práctica de aquella clausura fiel de la que hablamos antes, pero llevada al plano mental de cualquier persona. Vale. El texto conceptualiza este espacio como el lugar de reflexión íntima, de honestidad brutal con uno mismo, que debe preceder obligatoriamente a cualquier intento de cambiarlo de fuera. Un espacio mental. Sí, es un espacio psicológico donde, según la tesis del documento, tú te enfrentas a tus propias tensiones, a tu propia relajación, a tus propias divisiones, antes de atreverte a señalar con el dedo las divisiones de la institución. Ya veo. El texto invita a reflexionar sobre esta dinámica. Frente a crisis institucionales que nos parecen abrumadoras y sistémicas, el primer paso, y quizá el único verdaderamente transformador, es retirarse a esa celda interior para empezar la reforma en el espejo. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis panorámica de todo lo que hemos explorado hoy, vemos que estos apuntes sobre Santa Coleta de Corbier nos presentan un modelo histórico bastante contraintuitivo. Desde luego. Nos sitúan en un siglo XV al borde del colapso, donde la respuesta a la corrupción, a la relajación y a las divisiones no fue bajo ningún concepto armar ruido, protestar o abandonar el barco. No para nada. El modelo que defiende este material apuesta por la máxima austeridad, por la pobreza estricta y sobre todo por el convencimiento absoluto de que el cambio macroscópico solo ocurre mediante un cambio personal radical desde las entrañas de la estructura. Eso es. Es un texto que en el fondo nos está diciendo que reparar los cimientos en silencio es infinitamente más revolucionario que traer la bola de demolición. Es una radiografía perfecta de las ideas del texto. Y de hecho los apuntes cierran con un memorándum itineris, unas notas para el camino, que incluye una máxima en latín que resume todo este debate a la perfección. ¿Ah, sí? La frase es muy conocida en ciertos ámbitos. Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre necesitada de reforma. Exacto. Asume que el contenedor siempre va a tener grietas, pero el matiz vital, la condición innegociable de la que habla todo el texto, está en el final de esa frase en latín, per sanctitatem. ¿Por medio de la santidad? Exacto. Esa conjunción es la clave de bóveda de los apuntes. Acepta la necesidad perpetua de cambio, sí, pero condiciona absolutamente el método a la transformación personal. Y el texto finaliza con una petición directa que encapsula todo este espíritu analizado. Santa Coleta, enséñanos a renovar sin dividir. Renovar sin dividir. Una premisa que resuena, desde luego, a lo largo de todas y cada una de las líneas de esta fuente. Así es. Pues para despedir esta exploración detallada, quiero dejar un pensamiento en el aire, una semilla para que quien nos escucha le dé vueltas por su cuenta.
Me parece estupendo. Una reflexión que surge de cruzar dos conceptos del texto que, a primera vista, parecen chocar frontalmente. A ver. Por un lado, hemos visto que el método de Coleta se basaba en restaurar la vida contemplativa y esa clausura fiel tan estricta, es decir, el encierro total, el silencio absoluto, el retiro radical del ruido y del contacto con el mundo exterior. Sí, la separación absoluta. Pero por otro lado, el mismo texto nos asegura que con ese mismo método logró fundar numerosos monasterios y transformar estructuras enteras. Ujú. Entonces, la gran paradoja es: ¿cómo es posible que una persona, mediante el acto físico y espiritual de aislarse del mundo, de encerrarse en la más estricta clausura y retirarse a su celda interior, logre generar una onda expansiva tan masiva? Es la gran pregunta. ¿Cómo se transforma la estructura de toda una institución global y se impulsan nuevos monasterios desde el encierro de una sola habitación? Queda para la reflexión de cada uno si, tal vez, en un mundo obsesionado con el ruido y la influencia externa, el aislamiento más absoluto y el silencio más profundo sean paradójicamente las herramientas más poderosas para lograr una expansión y un cambio masivo en la realidad que nos rodea. Da muchísimo que pensar, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.